Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del Face? Buenas noches. Un abrazo fraternal para ti en este momento, donde quiera te encuentres, allí en el estado donde estás, en tu oficina, en tu casa, quizás vas manejando el carro, o no importa cuál sea la situación donde cuentes en este momento. Lo importante es que actives en este momento allí el propósito de Dios, para que Dios hable a tu vida y Dios te pueda enseñar las grandes misericordias que tiene para ti y para mí. Te saluda el profe Luis Chamorro en esta oficina de la página de la Fundación Enseñanza Integral en la ciudad de Bogotá, para todos nuestros amigos que están en diferentes partes de Colombia y aquellos amigos que están en otros países que hacen parte de la red de esta página. Bendiciones en esta tarde. Dios bendiga su vida donde quiera se encuentren. Y bueno, el entusiasmo, la alegría, la motivación nunca falten en la vida de cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más con motivación, con alegría, con entusiasmo, luego de muchas actividades en el día, pero hay un compromiso, no una obligación, sino un hábito que hemos venido creando, y cuando ya se crea el hábito, no importa qué estemos haciendo, ya el hábito está creado, y sabemos que crear el hábito es venir en este momento 30 minutos donde yo saco un espacio para leer la palabra de nuestro Dios. Aquí estoy yo poniendo mi empeño, mi alegría, mi entusiasmo, mi responsabilidad y diciendo si se puede leer la Biblia, ¿sí? Por eso mi programa le he colocado un nombre: leer la Biblia si es posible. Yo solo debo crear el hábito. Entonces, gracias por estar allí, gracias por conectarte, gracias por ver, por escuchar este programa, por apoyar, respaldar y bueno, dejarte ministrar por el propósito de nuestro Dios. Estamos leyendo el libro de Primera de Pedro. Hoy nos corresponde el capítulo número 3. Para esto hemos invitado la Biblia Reina Valera 1960 y aquí estamos para hacer el favor de leerte la palabra del Señor. Busca ya en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo número 3. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno o de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño sin vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, voy a pedirte permiso allí. Voy a sonarme la nariz. Estoy mal de gripe. Espera un momentico ahí. Sí. Volví. Bueno, estoy aquí un poco mal de la gripe, pero aquí estamos. No nos vamos. Hasta que Dios no nos eche de aquí, ¿verdad? Aquí estamos con entusiasmo. Bueno, entonces acabamos de leer Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Entonces dice así. Habla de los deberes conyugales. ¿Sí? De los deberes conyugales. de los deberes conyugales. Y en los deberes conyugales debe siempre existir dos cosas. En el deber matrimonial existen, muy sencillo, es que el hombre ame a la esposa, ¿sí? Y la esposa respete al marido. Cuando el hombre ama a su esposa y la mujer respeta a su marido o a su esposo, siempre se podrá caminar en esto que se llama matrimonio. Matrimonio. Y alguien una vez yo lo escuchaba que decía que el matrimonio es entre tres: el hombre, la mujer y Jesucristo, Dios. Cuando Dios está en el asunto, es más fácil sobrellevar el matrimonio, ¿sí? Aprender del matrimonio. Dios creó el matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer para una reproducción de la humanidad, ¿sí? El hombre y la mujer fueron creados por Dios y Dios le dio ese permiso en lo que se conoce como la unión conyugal para que venga de alguna manera las generaciones futuras. Si en este momento se hiciera un pare a todos los matrimonios y no hubieran hijos, de aquí entonces a 30, 20 años se acabaría la humanidad, ¿verdad? Entonces, aquí comienza Pedro a exhortar sobre el matrimonio. Pero en esa exhortación lo fundamental es lo que yo
Te estoy diciendo, el hombre lo que le corresponde es amar a su esposa, ¿sí? Y la esposa lo que le corresponde es respetar a su marido, porque pues el hombre es de razón, ¿sí? Y la mujer es de sentimiento. Entonces Dios le dejó al hombre la razón, ¿sí? Pero a la mujer le dejó el sentimiento. Entonces esas dos partes se complementan, ¿sí? Se van a complementar. El hombre es más razonable, el hombre por eso es más cuadriculado, en la mujer es más del sentimiento. La esposa es más del sentimiento, la esposa es más del detalle, de la frase bonita, de que mira cómo se me ve el cabello, mira cómo me queda este vestido, mira cómo me queda esto, ¿sí? Y eso es lo que se da en el matrimonio, Entonces, aquí habla de lo que son los deberes conyugales. Comienza en este caso Pedro a hablar de la importancia del deber. No habla tanto del derecho, decir la mujer, ¿qué derecho tengo? ¿Qué derecho tiene el hombre? Sino del deber. Cuando todos dos nos complementamos hacia el deber, podemos entonces construir, ¿verdad?, un matrimonio de acuerdo, ejemplar, para el propósito de nuestra familia. Y ahí comienza Pedro a hablar de lo que es la buena conducta para la mujer. Y después dice, al final dice, marido igualmente vivid con ella, sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil. ¿Sí? Entonces, y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, Dios ha entregado en nuestras manos como hombre, ¿verdad?, un vaso frágil. ¿Usted sabe lo que es un vaso frágil? Sí, claro que sí, en su casa hay una loza, ¿verdad? Y allí usted esa loza tiene dentro de toda la loza que usted tiene, allí en su cocina hay un vaso especial que usted cuida, que usted trata de conservar para los eventos especiales, para los momentos especiales. Entonces, todo eso lo está hablando acá, en este caso, el libro de Primera de Pedro. Luego habla de la buena conciencia. Y entonces, que dice aquí, finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Entonces dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese el mal y haga el bien, busque la paz y siga. Entonces, esta lengua que nosotros tenemos, Santiago nos hablaba que con esta lengua bendecimos al Dios Padre, pero maldecimos al hombre, a la mujer, que son hechos a imagen de Dios. ¿Y qué clase, verdad, de vocabulario hay en nosotros? Y aquí Pedro nos dice, refrene su lengua del mal. Ahí es que poner un refreno, un re. Eso intensifica lo que yo quiero hacer, ese re, ¿sí? Es una intensificación hacerlo. No freno, sino frene su lengua del mal, ¿verdad? Entonces, no te dejes llevar por la lengua así como construye, destruye. La lengua, si usted le da una rienda suelta, si usted la suelta mucho, puede construir o también puede destruir una relación, destruir una familia, destruir un propósito. Pero lo importante es que lo que usted hagas construya. Entonces dice acá, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Después dice, teniendo buena conciencia,
para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La conciencia es esa voz del Espíritu que tenemos todos los seres humanos. La conciencia es la que te dice si hiciste un acto bien o lo hiciste mal. Es como el árbitro que pita el partido diario de tu vida y te hace corregir la falta que has cometido. ¿Qué tal si en un partido de fútbol no hubieras árbitro? ¿Qué tal que al enfrentarse este equipo con este equipo que está acá, se enfrentaran sin un árbitro? ¿Cómo sería eso? Póngase usted a pensar cómo sería un partido de fútbol, ¿sí?, o de fuego sin el árbitro. El árbitro entonces es esa persona que está allí imparcial para corregir el error que ha cometido el jugador, ¿sí?, o la falta, y corrige, pita la falta y se corrige y se sigue jugando el partido. Ese es el árbitro, ¿sí? Entonces, tomemos el ejemplo del árbitro y usemos nuestra conciencia. Usted se levanta en la mañana y comienza a hacer sus oficios y sus actividades dependiendo de su vida cotidiana, profesional o oficio que usted tenga. Resulta que tipo 11, 12 del día usted cometió una falta. Tomó su lengua, fue a una oficina y porque no le dieron la atención necesaria o oportuna como usted la merecía, o bueno, en estos casos como son ahora llamadas, entonces usted tomó ese teléfono y comenzó a insultar a aquella persona que hace parte de una institución que no es el sistema como tal, pero pues está allí y es la que recibe todo aquel dolor, toda aquella descontento, y usted comienza a darle allí, usted es la culpable, usted no presta un buen servicio, esa institución se debe acabar, y comienza usted su discurso para construir. No vamos a hablar de destruir, para construir, ¿sí? Y entonces construye a aquella persona, ¿verdad? Entonces esa conciencia, cuando usted termina, ¿sí?, ese discurso, usted se siente mal. La conciencia le dice que usted ha actuado mal. Entonces eso es lo que dice aquí. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces la conciencia va pitando, y la conciencia va pitando, ¿sí? Ella pita la falta. Ojo, hubo una falta, pin, la pitó. Hubo otra falta, la pitó. ¿Cuántas faltas habrá pitado la conciencia en el día de hoy para usted? O en esta semana. O bueno, no hablemos de esta semana porque apenas va a comenzar mañana. Pero hablemos del mes de octubre, ¿verdad? Octubre. ¿Cuántas veces su conciencia le pitó? ¿Sí? No está bien que te reúnas allí en esa reunión porque te van a destruir. La conciencia pita. No está bien que insultes o que maltrates con tu vocabulario a tu abuelita. No está bien que maltrates con tu vocabulario al señor de la tienda del frente porque te vendió un producto malo. Bueno, y usted dirá, profe, pero entonces, ¿qué? ¿Me puedo quedar callado? Porque uno dice, yo callado no me quedo.
yo callado no me quedo, ¿sí? No, en Colombia existe lo que se llama el PQRS. PQRS. Eso quiere decir petición, queja, reclamo, sugerencia. Todo en Colombia podemos hacer un reclamo. Lo que pasa es que cuando hablamos de reclamo, está es en la forma como reclamamos, ¿sí? Obviamente, si yo compro un producto, la misma superintendencia, la misma instituciones me dan los parámetros para corregir semejante error en el producto que no fue acorde como yo lo merecía, como me lo ofrecieron al principio. Y no es fácil reclamar, ¿sí? No es fácil reclamar, es en el tono, ¿sí? Es en el tono, la forma, cómo decimos las cosas. Y se habla de lo que es el espacio, el momento y el lugar. Espacio, momento y lugar, ¿sí? A veces el espacio puede ser acorde, pero no es el momento de decirlo, o no es el lugar para decir eso que tú quieres de transmitirle a una persona, a un familiar o a una persona que tú amas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto se puede salir de tono esa conversación en la cual tú te quieres enfocar. Estamos mal. Estamos mal de aquí, de tono. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, eso afecta. Hay una parábola, una anécdota que yo una vez escuché en cuanto al tono. Nosotros los costeños, o generalmente la mayoría, la cultura costeña habla grueso, un poco fuerte, ¿sí? Y el tono puede molestar en ciertos momentos. Yo me he visto afectado muchas veces por mi tono. He tenido muchos problemas, la verdad, hay que ser sincero. He tenido muchos problemas por mi tono de voz, ¿sí? Un tono brusco, duro, áspero, ¿sí? Entonces, siempre he procurado corregir el tono, pero me ha costado. Pero todos los días me levanto pensando cómo corregir mi tono de voz, ¿sí? ¿Cómo corregirlo? Entonces, esta parábola quiere decir, o te la voy a relatar, un padre de familia, ¿sí? Le envió una carta a su hijo. Le envió una carta. Y en la carta, este hijo toma la carta y la llevó al panadero para que se la leyera. Entonces el panadero, usted sabe que el panadero tiene en su habilidad tomar con suavidad el pan, ¿sí? Él amasa el pan, arma la torta, arma ese pan allí, le da una estructura y le da algo suave, ¿sí? Suave. El panadero es esa persona apacible, audible, ¿sí? Que tiene esa estética en su mano, en su vista, y hace con decoro cierto pan para alimentar a las personas que están en el sector. Y bueno, este joven llevó su carta al panadero. El panadero le leyó la carta en un tono suave, apacible, audible, y él pudo captar lo que decía el panadero. Luego llevó la carta al carnicero del centro del mercado.
El carnicero, ¿sí?, leyó la carta en un tono grueso, fuerte. Usted sabe que el carnicero anda con un arma blanca así y troza la carne fuerte de esa manera, ¿sí? Y entonces este carnicero leyó en un tono fuerte, áspero, ¿sí?, la misma carta. ¿Cuál es la enseñanza de este cuento? Que depende del tono, ¿sí? Depende también del momento, depende también de aquella persona que está usando el lenguaje y el vocabulario para transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, el carnicero destruyó en su argumento lo que mandaba aquel padre de familia para su hijo, ¿sí? En cambio, el panadero, en su voz audible, apacible, suave, delicada, pudo edificar a aquella persona. Es entonces lo que nos está diciendo aquí, en este caso, nos está hablando este hombre llamado Pedro. Sabemos que Pedro, los que hemos tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, sabemos que Pedro era un hombre fuerte. Pedro no era delicado. Pedro fue ese hombre de un temperamento, por eso se llama piedra. Pedro quiere decir piedra. Y usted pensará que es una piedra. La piedra es esa roca fuerte que sirve para las grandes construcciones. ¿A dónde usan la piedra? ¿Dónde la usan? La piedra, entonces, aquellas personas que trabajan en la construcción hacen, no tengo bien los términos, pero creo que se llama una base allí, y hacen abajo en la tierra, allí esas columnas, y le echan buena piedra, y luego levantan unas columnas en cada una de esas bases para construir y edificar, ¿sí? Pedro era ese hombre fuerte, de carácter exigente, de carácter brusco, por decirlo así, áspero, ¿sí? Pero él, en su andar y en su propósito con Dios, ¿sí?, él aprendió con Jesucristo el propósito de la obra del Señor. Y habla entonces Pedro del padecimiento, del padecimiento que él tuvo como hijo de Dios. Entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces Pedro nos coloca aquí el ejemplo de Noé. Noé se dice que demoró muchos años construyendo un arca, y en su paciencia pudo construir esta arca y edificar para que se salvaran unas personas. Es hermoso este capítulo 3 del libro de Primera de Pedro. Por lo tanto, es maravilloso y precioso leer la palabra del Señor. Bueno, te pido un poco de disculpa, estoy un poquito aquí mal, pero bueno, ya terminamos nuestro programa. Así un poco enredadón, pero pues ya se acabó. Dios te bendiga grande y ricamente. Dios bendiga la vida tuya, donde quiera te encuentres. El propósito de Dios siempre sea real en ti. Sigue siendo feliz, contento, motivado, y
Sobre todo lee la palabra del Señor. Estamos en el libro de Pedro. Hoy capítulo 3. Son 5 capítulos en Primera de Pedro. Nos faltan 2 y concluimos con este libro. Gracias por estar allí. Gracias por respaldar y bueno, gracias por ver nuestro programa. Dios te bendiga siempre. Chao.